personas generan grandes cantidades de residuos sólidos a tal punto que se ha convertido en un problema ambiental muy serio. Por un lado, el volumen de residuos crece día a día, y por otro, las alternativas para disponerlos son discutidas por sus impactos sobre el ambiente. ¿A dónde van a parar todos esos residuos? No solo generamos residuos sólidos, sino también líquidos. Pueden ser urbanos, por ejemplo las aguas residuales, que son cualquier tipo de agua cuya calidad se vio afectada negativamente por influencia de actividades humanas. Es importante tratarla porque si no se lleva a cabo un tratamiento efectivo, pueden generarse graves problemas de contaminación. Se encuentran 3 plantas de tratamiento de aguas residuales. La planta norte, creada en 1980, la planta sur, creada en 1995, y la más reciente de todas, la planta este. La función de estas plantas es la de tratar el líquido crudo para su posterior depósito en el cuenco receptor final, que a nuestra ciudad es la cuenca del Bajo Giuliani. De esa manera, se asegura una protección epidemiológica reduciendo e inactivando los organismos patógenos presentes en las aguas residuales, además de la protección ecológica, disminuyendo la carga orgánica, DBO, demanda biológica de oxígeno, o DQO, demanda química de oxígeno, del líquido residual, que puede afectar el nivel de oxígeno necesario para la vida acuática en el cuerpo receptor. El agua que utilizamos la devolvemos en un estado consuntivo, ya que al usarla, ya sea para lavar, cuando vamos al baño, etc., le cambiamos sus propiedades, haciendo que en muchas ocasiones quede con muy altos grados de contaminación y no podemos volver a utilizarla como antes. Por ello, es necesario tratarla. Esta canaleta conduce el agua sin tratar, o en estado crudo, a varias cámaras partidoras que se encargan de separar la mayor cantidad de sólidos posibles. El líquido que queda se bombea a 5 lagunas primarias que tienen forma rectangular. Estas realizan un proceso anaeróbico que consiste en tratar el agua y eliminar toda la materia flotante y en suspensión, así como arena, sin presencia de oxígeno durante el proceso. Luego, esa agua pasa a las lagunas secundarias, que son casi cuadradas para mejor aprovechamiento de espacio y son facultativas y o aeróbicas. Es decir, que la parte superior de cada laguna actúa con presencia de oxígeno y la inferior opera sin presencia de oxígeno. El mecanismo principal de las lagunas facultativas ocurre en el estrato superior y corresponde a una simbiosis entre bacterias aeróbicas y algas. Las bacterias descomponen la materia orgánica produciendo compuestos inorgánicos y dióxido de carbono. Desde allí pasa a un sistema de bombeo que la conduce hasta el Bajo Giuliani. El problema es que en cada procedimiento hay distintas falencias. Las lagunas primarias no se operan por igual debido a que el agua que ingresa del pretratamiento no es en proporciones equitativas, sino que hay un ingreso mayor en lagunas que en otras. Además, en ellas se acumulan sólidos que tendrían que haber quedado atrapados en el pretratamiento,
que modifican la forma de las lagunas y no permiten que éstas puedan biodegradar correctamente la materia orgánica. Algo parecido ocurre en las secundarias, que reciben agua con sedimentos que tendrían que haber sido eliminados en el tratamiento primario. La localidad de Trenel también tiene un sistema de tratamiento de la red cloacal, que consiste en una serie de cubas en donde se llevan a cabo las distintas etapas de tratamiento. En la cuba principal se realiza un pretratamiento que consiste en la filtración, tamización y decantación de los sólidos que contiene el agua que llega del pueblo. Una vez terminado, a través de caños, es trasladado a una segunda cuba que se encarga del tratamiento primario, en donde la decantación continúa mediante procesos anaeróbicos. Es el sistema de aireación programado en el cual ayuda a mantener las bacterias. ¿Por qué? Porque que haya bacterias y que se reproduzcan y que sobrevivan hacen de que esto funcione como tiene que ser. Es aeróbico, un tratamiento aeróbico. Exactamente. El de exterior. La cuba interior tiene un brazo que no está funcionando arriba, que barre los sólidos, nylon, plástico, a un compartimiento en el cual con el soplador, ¿qué hace? Lo chupa y lo tira afuera, acá, al exterior. Porque nosotros usamos bien las barras. Ahí mismo se lleva a cabo el tratamiento secundario, en donde se eliminan, mediante procesamiento biológico, los sólidos coloidales no sedimentables. Luego de que el agua pasa por distintas medidas de filtración, va a un sector que tiene unas bombas que recirculan el agua, generan que se produzca mucha espuma y los desechos son dirigidos por una canaleta a otro sector. El resto del agua pasa por un proceso de clorado que corresponde a un tratamiento terciario y el producto final es enviado a una laguna cerca de la planta. A pesar de ser un tratamiento nuevo e innovador, no se lleva a cabo correctamente. El brazo inferior de la segunda cuba está roto. Hace alrededor de 10 años que el sistema de filtrado no funciona y cuando los funcionarios deben realizarle el mantenimiento a la primera cuba, al no tener ningún soporte, se ven obligados a tirar directamente en la laguna el líquido crudo, es decir, sin tratar. La planta de depuración no solo recibe efluentes urbanos, sino también efluentes industriales. Estos provienen del frigorífico de Trenel. Para finalizar, debemos señalar que hay tratamientos donde hay acción biológica, primero en ausencia de oxígeno, después en los aireadores mecánicos que hacen un forzado de presencia de oxígeno, a la vez que intervienen otros microorganismos, para terminar en una sedimentación, proceso físico, es decir, que decanta el resto del material particulado, que puede ser producto de lo que ya se ha ido descomponiendo en las distintas etapas. El problema se genera cuando los parámetros a analizar para determinar la calidad del agua en el tratamiento de efluentes no cumplen en su totalidad con los requerimientos necesarios y el agua no termina de ser tratada correctamente. Esto genera graves consecuencias como la contaminación del suelo y de los cuencos receptores.